Imagina un poder tan inmenso que puede doblegar la voluntad de los dioses más fieros y encender guerras que cambiarán el curso de la historia. Imagina una belleza tan radiante que detiene el tiempo y hace florecer la vida a su paso. Ese poder, esa belleza, tienen un nombre: Afrodita. Pero, ¿de dónde surgió esta fuerza irresistible? ¿Nació como otros dioses, en las intrigas del Olimpo? ¿O acaso su origen es mucho más impactante y primordial? Quédense conmigo, porque la historia del nacimiento de Afrodita es tan espectacular como la diosa misma, y es solo el comienzo de una vida llena de giros inesperados. Parte 1. Un nacimiento extraordinario. Cuentan las leyendas que cuando el titán Crono castró a su padre Urano, el mar Egeo se convirtió en un hervidero de espuma carmesí. Bajo el rugido de los truenos, de aquella violencia surgió algo inesperado: Afrodita, la diosa nacida de la espuma marina. Imagínala alzándose de las olas con cabellos dorados rojizos y piel límpida como la luz del amanecer. Su belleza era tal que hasta los mares guardaron silencio para admirarla. Al abrir los ojos, el océano la envolvió con su brisa salada, como saludando a su nueva soberana. Desde ese primer instante supo que su existencia cambiaría el destino de dioses y hombres. La llegada de Afrodita encendía la imaginación de los mortales. Se decía que hasta las olas y las brisas se detenían para mirarla. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué hará esta diosa de belleza infinita con su nuevo poder? Otros cantores antiguos decían también que era hija de Zeus y Dione, pero la imagen más poderosa es la del nacimiento en el mar. Afrodita emergió del caos, una mezcla de ternura y furia, marcando un inicio que nadie olvidaría. La gloria de Afrodita brotó con su primer aliento. Su figura resplandecía como la luz del amanecer, la tierra florecía a sus pies y el aire se llenaba con un susurro dulce. Quien la contemplaba sentía un poderoso anhelo en el corazón. Nadie habría imaginado cuánto ese anhelo transformaría el mundo. Afrodita encarnaba los más profundos anhelos de amor y pasión. En los templos de Chipre y Corinto, generaciones enteras le cantaron himnos al alba, comparando su rostro con la rosada aurora. Su presencia irradiaba un magnetismo irresistible. Dioses, mortales, incluso las aves del cielo y las criaturas del bosque sucumbían a su influjo. En su palacio de nácar, dictaba las leyes del amor, hacía florecer los frutos del romance y animaba la esperanza de los enamorados. Un suspiro suyo bastaba para inspirar valor y deseo en los corazones más tímidos. Bajo su reinado, la primavera florecía con más fuerza. Los frutos maduraban en abundancia y las parejas encontraban hijos fuertes. Afrodita ofrecía la promesa de vida nueva a quienes le invocaban. Una diosa nacida no de la unión de otros dioses olímpicos, sino de algo más antiguo, más elemental. Esto le daba un tipo de poder diferente, una conexión directa con las fuerzas primarias de la vida y la atracción. Pero una belleza y un poder así, ¿podrían traer solo armonía al Olimpo? ¿O, por el contrario, serían la chispa que encendería celos y conflictos inimaginables? La respuesta no tardaría en llegar. Zeus, el rey de los dioses, y otros dioses poderosos, pronto se sintieron atraídos, incluso temerosos, del poder disruptivo de Afrodita. Su belleza era tal que temían que causara disputas y guerras entre ellos por conseguir su mano. La solución de Zeus, una bastante pragmática y cruel, si me preguntan: casarla. ¿Y con quién? Nada menos que con Hefesto, el dios herrero. Hefesto era el artesano maestro del Olimpo, creador de maravillas, pero también era cojo, rudo y, seamos sinceros, no precisamente el epítome de la belleza masculina divina. Era un dios trabajador, a menudo cubierto de hollín. ¿Se imaginan el contraste? La diosa del amor y la belleza unida al dios más trabajador y menos agraciado del panteón. Una unión forzada, destinada al desastre desde el principio. Afrodita, la encarnación de la pasión y el deseo, iba a conformarse con un matrimonio sin amor, con un esposo que pasaba más tiempo en su fragua que admirando su belleza. Por supuesto que no. Y aquí entra en escena el polo opuesto del dios Hefesto, Ares, el impetuoso y apuesto dios de la guerra. Entre Afrodita y Ares surgió una atracción magnética, una pasión ardiente y, sobre todo, clandestina. Sus encuentros secretos se convirtieron en la comidilla del Olimpo. El amor y la guerra, la belleza y la fuerza bruta, entrelazados en un romance prohibido que desafiaba las convenciones divinas. De esta unión nacieron hijos como Eros, o Cupido, en su versión romana más conocida, Anteros, amor correspondido, Deimos, terror, y Phobos, miedo. Interesante mezcla, ¿verdad? Amor y guerra, siempre conectados. Pero como dice el dicho,
No hay secreto que dure 100 años, y menos en el Olimpo. El dios Hefesto, aunque poco agraciado, no era tonto. Helios, el dios Sol que todo lo ve, le contó la infidelidad de su esposa. La reacción de Hefesto no fue un estallido de ira violenta, sino algo mucho más astuto, digno de un maestro artesano. ¿Cómo reaccionaría un esposo engañado, especialmente uno divino y con habilidades únicas? Prepárense para una de las venganzas más famosas y humillantes de la mitología. Hefesto forjó una red de oro, finísima pero irrompible, casi invisible. La colocó estratégicamente sobre el lecho matrimonial. Luego, fingió un viaje. Afrodita, ni corta ni perezosa, llamó a su amado Ares. En medio de su pasión, ¡zas!, la red cayó sobre ellos, atrapándolos desnudos e inmovilizados. Pero Hefesto no se detuvo ahí. Convocó a todos los dioses del Olimpo para que fueran testigos de la humillación. Imaginen la escena, los amantes más apasionados, expuestos ante la mirada burlona de sus pares. Los dioses Apolo y Hermes intercambiaban chistes, Poseidón intervino para pedir la liberación, quizás interesado él mismo en Afrodita, y Hefesto exigía la devolución de los regalos de boda que le había dado a Zeus. Un escándalo divino en toda regla. Aunque humillada, la diosa Afrodita no cambió su naturaleza. Este incidente solo añadió una capa más a su compleja personalidad, desafiante, apasionada y dispuesta a seguir sus deseos por encima de todo. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Amores mortales y consecuencias trágicas. Pero la influencia de Afrodita no se limitaba al Olimpo. Su poder sobre el amor y el deseo se extendía, por supuesto, al mundo de los mortales. Y a veces, la propia diosa no podía resistirse a la belleza efímera de los humanos. Dos de sus amores mortales más famosos tuvieron consecuencias profundas y duraderas. Primero, hablemos de Adonis. El apuesto Adonis. Un joven cazador de una belleza tan extraordinaria que cautivó no a una, sino a dos diosas, Afrodita y Perséfone, la reina del inframundo. La disputa por el joven fue tal que Zeus tuvo que intervenir. Decretó que Adonis pasaría un tercio del año con Perséfone, un tercio con Afrodita y un tercio donde él quisiera, y adivinen a quién elegía siempre. Afrodita estaba locamente enamorada. Le advertía constantemente sobre los peligros de la caza, le suplicaba que no se enfrentara a bestias salvajes. Pero Adonis, joven y audaz, ignoró sus ruegos. Un día, mientras cazaba, fue herido mortalmente por un jabalí. Algunas versiones dicen que enviado por un celoso Ares o incluso por Artemisa. Afrodita, desesperada, corrió a su lado, hiriéndose los pies con las espinas de las rosas blancas en el camino, tiñéndolas de rojo para siempre, según el mito, las famosas y clásicas rosas rojas, como la sangre, que se dan los enamorados. Llegó demasiado tarde. Su dolor fue inmenso, desgarrador. De la sangre de Adonis, mezclada con las lágrimas de Afrodita, nació la anémona, una flor hermosa pero frágil, símbolo de su amor perdido. ¿Puede una diosa encontrar la felicidad duradera con un mortal, o está su amor condenado por la propia naturaleza de la mortalidad? Otro amor mortal crucial fue con el príncipe troyano Anquises. Afrodita, a veces por instigación de Zeus, cansado de que ella se burlara de los amoríos de otros dioses con mortales, se enamoró perdidamente de él al verlo pastorear en el monte Ida. Se le apareció disfrazada de princesa mortal y pasaron una noche juntos. Al revelarle su verdadera identidad, le hizo prometer que nunca contaría quién era la madre de su hijo. De esta unión nació Eneas, un héroe destinado a jugar un papel fundamental tras la caída de Troya, y según la tradición romana, el ancestro de los fundadores de Roma. Así que, un desliz amoroso de Afrodita tuvo consecuencias que resonarían durante siglos y darían forma a un imperio. A través de todos estos relatos queda claro, el amor de Afrodita no conocía barreras. Sus deseos crearon alianzas y rivalidades, alegrías y tragedias, y dejaron una huella imborrable en la historia divina y humana. Y aquí es donde la historia de la diosa Afrodita da un giro que demuestra cómo el amor y la belleza pueden ser, literalmente, causantes de guerras. Todo comenzó con una boda, la de Peleo, un mortal, y Tetis, una ninfa marina, futuros padres de Aquiles. Todos los dioses fueron invitados, excepto una, Eris, la diosa de la discordia. Muy mala idea. Ofendida, la diosa Eris se apareció y arrojó entre los invitados una manzana de oro con la inscripción, para la más bella. Imagínense el caos. 3 diosas poderosas reclamaron la manzana inmediatamente.
Hera, la reina de los dioses, esposa de Zeus, Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, y, por supuesto, nuestra Afrodita. El dios Zeus, sabiamente, no quiso tomar partido. Decidió que un mortal juzgaría, París, un príncipe de Troya conocido por su justicia, y, convenientemente para la historia, por su aprecio por la belleza. Las tres diosas se presentaron ante París en el monte Ida, y cada una intentó sobornarlo. La diosa Hera le ofreció el dominio sobre toda Asia y Europa. La diosa Atenea le prometió sabiduría y la victoria en todas las batallas. Y la diosa Afrodita, bueno, claro, obviamente, Afrodita conocía su punto fuerte y el punto débil de la mayoría de los hombres. Le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. París, joven y quizás no tan sabio como estratégico, eligió la oferta de Afrodita. Le entregó la manzana de oro. Una elección aparentemente simple, basada en el deseo. ¿Qué podría salir mal al elegir el amor por encima del poder o la sabiduría? Absolutamente todo. Esta decisión, el famoso juicio de París, tuvo consecuencias catastróficas. La diosa Afrodita cumplió su promesa y ayudó a París a conseguir a Helena, ya sea por rapto o por fuga voluntaria, las versiones varían. Este acto desencadenó la furia de los griegos, liderados por Menelao y su hermano Agamenón, y dio inicio a la legendaria Guerra de Troya. Una guerra de 10 años, llena de héroes, sangre y tragedia, todo por una manzana de oro y la promesa de amor hecha por Afrodita. Durante la guerra, ella protegió activamente a sus favoritos, especialmente a París y a su hijo Eneas, interviniendo en batallas e incluso siendo herida por el héroe griego Diomedes. El amor puede ser un campo de batalla. Herida y furiosa, Afrodita contempla desde lo alto la ciudad de Troya. Mientras las llamas consumen sus murallas, su corazón divino se rompe. En el Olimpo, las tensiones aumentan. Hera y Atenea, vengativas por haber sido derrotadas en el juicio, celebran cada giro adverso para los troyanos. Sin embargo, ni lanzas ni amenazas apagan su voluntad. La esencia de Afrodita parecía flotar entre lanzas y escudos, recordando a cada guerrero que luchaba por amor y honor. Ella comprendía que incluso en la noche más oscura, el amor tenía el poder de brillar. Parte 3. Venganza y legado inmortal. Cuando el último humo de la ciudad ardiente se disipó, el poder de Afrodita seguía presente. No obstante, nadie quedó impune ante su furia. Narran los mitos que algunos soldados griegos, burlándose de su culto, lanzaron estatuillas de la diosa al mar tras la caída de Troya. Con un gesto silencioso, la diosa Afrodita convirtió esas naves en peñascos. Barcos y marineros quedaron petrificados en la orilla, un recordatorio eterno de su ofensa. Pero el amor de Afrodita también consuela a los desdichados. En lo profundo de sus santuarios, surgieron himnos y plegarias, ofreciendo esperanza a los corazones rotos. Bajo su mirada, florecieron historias eternas. Festivales en primavera celebraban a Adonis, mientras el fuego sagrado ardía en sus altares. Se dice que la misma primavera lleva su nombre en cada flor nueva que estalla. La diosa fue inmortalizada por poetas y escultores. Su figura perfecta inspiró un ideal de belleza sin fin. Aún hoy, en canciones y versos, en el trino de un ruiseñor o el brillo de la luna, resuena su presencia etérea. La adoración de Afrodita se extendió por todo el Mediterráneo. Templos en Asia Menor y Corinto custodiaban su culto. En su isla natal, Chipre, los santuarios rebosaban de flores, palomas y ofrendas cada primavera. Incluso hoy, su nombre inspira versos antiguos en cada orilla del mar que la vio nacer. Cada época recuerda sus historias para entender que el amor es tan poderoso y antiguo como el mundo mismo. Avancemos ahora en el tiempo y crucemos el mar Adriático. Cuando la cultura romana entró en contacto profundo con la griega, identificaron a sus propios dioses con los del panteón helénico. Y Afrodita encontró su equivalente en una diosa itálica preexistente, Venus. Aunque inicialmente Venus pudo haber sido una diosa de los jardines, la primavera y la fertilidad, rápidamente absorbió todos los atributos y mitos de la diosa Afrodita: el amor, la belleza, el deseo, la pasión. Sin embargo, los romanos le dieron un matiz particular. Gracias a la historia de su hijo Eneas, el héroe troyano que huyó de la ciudad en llamas llevando a su padre Anquises a cuestas y que llegó a Italia para fundar el linaje que daría origen a Roma, Venus adquirió una importancia crucial. Venus se convirtió en Venus Genetrix, la madre ancestral del pueblo romano, especialmente de la influyente familia Julia, a la que pertenecía Julio César, quien afirmaba descender directamente de Eneas y por lo tanto, de la propia diosa.
Esto le dio a la diosa Venus un papel no solo relacionado con el amor personal, sino también con la prosperidad del Estado, la victoria militar, a través de sus descendientes, y la legitimidad del poder imperial. Era la Madre Divina de Roma. Interesante, ¿verdad? Como una misma diosa puede tener facetas tan distintas según la cultura que la adore. Entonces, ¿quién fue la diosa Afrodita o Venus? Fue mucho más que una cara bonita. Fue la personificación de una de las fuerzas más poderosas y universales, la atracción. El amor romántico, el deseo carnal, la belleza que inspira arte, la fertilidad que asegura la continuación de la vida, pero también los celos, la vanidad, la intriga y el caos que puede desatar la pasión desenfrenada. Si te ha fascinado este viaje al corazón del amor y la belleza divina, no te olvides de darle me gusta a este video. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones mitológicas. ¿Qué mito te gustaría que exploráramos a continuación? ¿Tienes alguna teoría sobre la diosa Afrodita? Déjamelo saber en los comentarios. Y también te recomiendo este video de quién es el dios maya Kukulcán y el enigma de Chichén Itzá. Nos vemos en el próximo video, amigos.